día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Para la red de la figura 5.34, ojo, aquí hay un capacitor, pero está desconectado. El capacitor se encuentra en emisor. Hay que determinar los incisos A, B, C, D que corresponden a la corriente de colector, voltaje de colector emisor, impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia total. El libro nos dice que lo realicemos a aproximaciones apropiadas. Sin embargo, yo lo realizaré paso a paso para que tú puedas observar cómo es el comportamiento de cada uno de los componentes en análisis de corriente directa, análisis de corriente alterna, circuito pi y así poder llegar a encontrar la ganancia total. Muy bien, lo primero que quiero que sepas es que al nosotros estar realizando este ejercicio por medio de análisis de corriente directa, vamos a encontrar que el comportamiento de nuestros capacitores es como si fuera un circuito abierto. Es decir, aquí vamos nosotros a abrir nuestro circuito en cada uno donde se encuentren los capacitores. En este caso, si tuviéramos aquí un capacitor, también se abriría, pero en este caso, bueno, ya nos marca que está desconectado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que ahora nosotros estaremos trabajando con esta parte del circuito. Solamente estaremos trabajando en corriente directa con esta parte del circuito. ¿Ok? Para comodidad y porque quiero que observes, voy a desconectar este cable. Procedo a desconectarlo. Y ahora quiero que observes lo siguiente. Esta resistencia de 90 kilos llega a la fuente de 16 volts. De igual manera, la resistencia de 2.2 kilo ohms llega a la fuente de 16 volts. Entonces, es como si yo tuviera aquí una fuente de 16 volts que va a tierra. Igual, una fuente de 16 volts que va a tierra. ¿Ok? 16 volts. 16 volts y va a tierra. Porque quiero que observes esto. Bueno, por comodidad, quiero que veas que esta parte del circuito que va conectada a la base del transistor, tendremos aquí una característica importante. Vamos a tener nuestra fuente con una resistencia en serie que nosotros podemos convertir en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, que va a estar esta resistencia en paralelo, que sería la de 90 kilos, va a estar en paralelo con la de 10. Y a su vez podemos volver a hacer la transformación de fuente a una fuente en serie con la resistencia ya equivalente del paralelo de estas dos, y vamos a tener ahora un circuito como el siguiente, donde al haber hecho estas transformaciones de fuente vamos a tener una resistencia B y una fuente de base B que debemos de calcular. Para la resistencia B vamos a tener lo siguiente. La resistencia B, quedamos que voy a cambiar de color. Resistencia B va a ser el paralelo de la resistencia de 90 kilos con la de 10 kilo ohms. ¿Ok? Y esto me estará dando un resultado de 9 kilo ohms. De igual manera, mi fuente en base de B va a ser la resistencia de 10 kilo ohms entre la suma de la resistencia de 90 con la de 10 kilos. Y esto me daría 100 kilo ohms multiplicado por la fuente de 16 volts. Y esto me da 1.6 volts. Estos resultados que acabamos de encontrar son los que irían en nuestro circuito equivalente. Entonces aquí yo puedo escribir que RB es igual a, lo voy a escribir aquí, RB es igual a 9 kilo ohms y la fuente de base B es igual a 1.6 volts. Muy bien, ahora podrás observar que en nuestro circuito se encuentran dos mallas. Una malla que aparece, que sale de la tierra, pasa por la fuente, pasa por la resistencia B, pasa por la caída de tensión que de base a emisor y pasa por la resistencia de emisor. Y esta sería nuestra malla 1. Tenemos también otra malla que sale de tierra, pasa por la fuente, pasa por la resistencia, pasa por la caída que hay de colector a emisor,
pasa por la resistencia de emisor y esta sería nuestra malla número 2. A su vez, podemos polarizar cada uno de los elementos que hay en nuestras mallas. Iniciando por la fuente, pues sabemos que la fuente ya está polarizada de menos a más. Más, menos, más, menos. Recuerda que aquí hay una caída de voltaje de 0.7, más, menos. De igual manera, la fuente ya está polarizada, menos, más, menos, más, menos. Recuerda que aquí hay una caída de tensión de colector a emisor, más, menos. Ahora, sabiendo esto y mediante lo que es ley de voltajes de Kirchhoff, podemos realizar el análisis de cada una de las mallas. Iniciaremos con la malla número 1. ¿Esto por qué? Porque nos interesa saber la corriente que hay en colector. Entonces, procedo a borrar esta parte y escribo malla 1. ¿Ok? En malla 1 voy a tener que, y siguiendo la flecha que me indica la malla, me voy a encontrar primero con la fuente en negativo, luego la resistencia, el voltaje de la resistencia me lo voy a encontrar en positivo, el voltaje de la caída que hay aquí en positivo también, y otra vez el voltaje que hay en esta resistencia en positivo. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Llego a la fuente en negativo con 1.6 volts más el voltaje que hay en la resistencia de RB más la caída de tensión que hay de base a emisor, que es de 0.7, más el voltaje de la resistencia de emisor, va a ser igual a 0. Por ley de Ohm, yo sé que esto es equivalente a el valor de la resistencia por la corriente que pasa a través de cada una de ellas. Es decir, no hay que olvidar que aquí hay una corriente, que en este caso sería corriente de base. Aquí hay otra corriente que en este caso sería corriente de colector. Y aquí hay otra corriente que en este caso sería corriente de emisor. A la resistencia RB, que es la que está en base, se va a ver afectada por la corriente en base. La resistencia que está en emisor será afectada por la corriente en emisor. También es importante considerar que, de acuerdo a las características de nuestro transistor, vamos a tener que RB es igual a la corriente de colector entre base y corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. De esta manera, nosotros vamos a organizar nuestra ecuación de tal manera de que quede en función de la corriente de colector. Entonces quedaría de la siguiente manera. Entro en negativo en la fuente de 1.6 volts más el valor de mi resistencia en RB, que sería de 9 kilo ohms, que multiplica a la corriente de base, pero que es igual a la corriente de colector entre beta, más 0.7 volts, más el valor de mi resistencia en emisor, que es de 0.68 kilo ohms, por mi corriente de colector. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora yo ya tengo una ecuación en función de mi corriente de colector. Recordemos también que mi beta es de 210. Entonces, yo puedo decir que que mi corriente en colector es igual a al voltaje que hay en mi fuente, pero está positivo porque aquí está negativo, pasa del otro lado positivo, menos está positivo, pasa del otro lado negativo, entre 9 entre beta, 9 kilo ohms entre beta, que en este caso es de 210 más 0.68 kilo ohms. Esto me da un valor de 1.24
miliamperes. Y así yo he encontrado el primer valor de mi primer inciso, que es 1.24 miliamperes. Lo voy a anotar aquí, porque es un valor que me va a servir después. 1.24 miliamperes. Ahora, para encontrar mi voltaje en colector, bueno, puedo realizar el análisis de la malla 2. Realmente lo que a mí me interesa es encontrar mi corriente, mi voltaje, voltaje colector emisor. Que esto es igual a la diferencia que hay entre el voltaje de colector menos el voltaje de emisor. Muy bien, te decía, nosotros podemos hacer este análisis realizando la malla número 2, pero lo puedo hacer también por nodos. Si yo me coloco en este nodo, voy a tener aquí un voltaje de colector, ¿estás de acuerdo? Donde este voltaje de colector va a ser, si yo mido aquí y aquí, va a ser la suma de las caídas de tensión que hay en esta parte del circuito. Es decir, mi voltaje de colector es igual al voltaje que hay en la resistencia de 2.2 kilo ohms más el voltaje que hay en la vuelta, que es de 16 volts. Sabiendo esto y considerando también algo muy importante, que es que aquí es como si hubiera una corriente, que llamaré corriente S. Observe que esta corriente está, bueno, se borraron las direcciones de mis corrientes que hay aquí, pero lo voy a volver a escribir. Aquí estaba corriente de base, corriente de colector y aquí corriente de emisor. Observa que IS va en sentido contrario a mi corriente de colector. Por lo tanto, yo puedo decir que IS es igual a mi corriente de colector, pero en sentido opuesto. En otras palabras, yo puedo tener que B o voltaje de colector es igual a, por ley de Ohm, menos IC, que sería mi corriente en colector, por el valor de mi resistencia, más los 16 volts. Y esto es igual a menos 1.24 miliamperes negativos por el valor de mi resistencia más los 16 volts. Y esto me da un total de 13.27 volts en voltaje de colector. Entonces yo ya tengo el valor, mi primer valor de 13.27 volts menos. Ahora voy a calcular mi valor de voltaje de emisor. Bien, de igual manera lo haré por nodos. Si yo me posiciono en esta parte del circuito, aquí voy a tener mi voltaje de emisor, que si yo mido de ahí, de aquí a aquí, observaré que por ley de Ohm tendré una caída de tensión aquí, que es aquí como otra vez pondré S y S'. Observa entonces que que la corriente IS ahora sí va en dirección de IE. IE habíamos dicho que es igual a IC, o la corriente de colector, por lo que lo escribiré aquí, corriente de emisor es igual a el valor de la corriente IC positivo, porque va en sentido, ahora sí va en sentido de la corriente de colector, por el valor de mi resistencia, que es de 0.68 kilo ohms. Esto en valor numérico es de 1.24 miliamperes por 0.68 kilo ohms, y esto me da un valor de 843.2 milivolts. Y esto es mi valor en voltaje de emisor,
43.2 milivolts. Haciendo la operación tengo un valor de 12.42 volts. Y esto es el valor de voltaje que hay de colector a emisor.